temas de los pájaros? ¿Le acabamos o prefieres primero? Ya. Por favor, les pido a todos que chequen si sus micrófonos están apagados para que nos podamos comunicar de mejor manera y para que nos escuchemos, Ángeles y yo. Entonces, antes de comenzar, todos pueden checar que sus micrófonos estén apagados, por favor. Perfecto. Pues tía, yo creo que tú y yo al principio platicamos que queríamos hacer esto un poquito más informal, entonces pues te quise preparar algunas preguntas diferentes, vi algunos de tus foros y algunas de tus entrevistas y pues quise hacer algo diferente, a ver qué te parece y pues a ver qué opinan los demás. A ver qué me parece. Yo les digo a los demás que tú me habías pedido que diera una conferencia y yo dije que de ninguna manera, que tú me preguntaras cosas. Pues lo primero, tía, que quiero que nos platiques un poquito o que contestes es, quiero que te describas en 3 palabras y que nos expliques por qué esas 3 palabras para describirte. ¡Ay, qué latosa! ¿Cómo serás? Así va a ser todo porque entonces me voy a retirar del aire. Yo creo que me puedo describir como alegre, conversadora, esperanzada, espero que valiente, sensata algunas veces, lúcida muy pocas, desordenada. 3 es muy difícil, pero muchas te puedo dar. Ok, pues yo creo que eso está bastante bien. Fueron como 5, pero pues con eso me conformo. Y la siguiente pregunta que te preparé, que creo que, bueno, se me hizo algo bastante interesante y que creo que no he visto que contestes en ninguna otra de tus entrevistas, es que nos platiques un poco cuál es tu comida favorita y qué haces en tus tiempos libres. Con mis tiempos libres veo el horizonte y bailo y canto. Tengo pocos tiempos libres porque siempre gasto el tiempo libre en perder el tiempo. Pero perder el tiempo puede ser una gran actividad. No vayas a pensar que es cualquier cosa. Uno tiene que ser trabajador y creativo para perder el tiempo y parece ser que yo lo soy. Entonces, en mis tiempos libres hago lo mismo que hago cuando no tengo tiempos libres. Converso, leo, escribo, hablo con mis amigas, sin duda con mi hermana, veo el horizonte y mantengo largas conversaciones con mi cónyuge y sin duda veo cine. ¿Y qué más? ¿Qué como? No tienen una idea de lo que he comido. Tenía yo fama de que no estaba yo comiendo, ahora como muchísimo. Me ha parecido una gran oferta, de, entre otras cosas, de tiempo libre, el poder comer lo que como. Por ejemplo, yo creo que yo no había comido helado de fresa desde los tiempos en que había una nevería que solamente conocerán la güera Graciela y yo, que se llamaba La Rosita. Cuando íbamos a La Rosa por helados, desde entonces yo no comía helados de fresa, léase desde los 10. Y ahora lo he redescubierto. Y además, por supuesto, como quesos de todos los tipos. Trotter. Como muy poca carne, por no decir que no como ninguna. Trotter. En C a la izquierda. ¿Qué está pasando? Alguien no estaba silenciado, pero ya lo silencié. Sí, entonces, ¿sí estabas en el lado de fresa? Bueno, como lo mismo que ustedes. Muchas cosas. Pero cosas preferidas, sin duda tengo devoción por los chocolates, como tu tía Mónica, y por los quesos, y por todo lo que tenga que ver con la leche, y por el pan, y por las tortillas. ¿Y te gusta cocinar? He descubierto que sí, ya se me había olvidado, ¿eh? Cuando era chica me daba por cocinar y sobre todo me daba mucho por hacer postres porque quería conquistar unos novios a los que no conquisté, pero hice muchos panquecitos y merengues y cosas que eran muy buenas, incluso las galletas de la tercera que se llamaban piesquitas. Ahora quien hace las piesquitas es Verónica, mi hermana, que está cada vez más útil en la cocina, y yo estoy teniendo un enorme privilegio, que es que quien venía a ayudarme en las comidas de los domingos se quiso quedar aquí en mi casa. Y es mi tocaya, y gracias a ella hemos sobrevivido y nos hemos vuelto casi una pareja modelo. Yo creo que de otro manera ya nos hubiéramos arrancado los pelos todos aquí.
Pues qué bueno, tía, que ya bueno, que ya has vuelto a redescubrir esta pasión que tienes por cocinar y pues nunca dejes de hacer postres. A mí también me encanta hacer postres y creo que es una de las mejores maneras de pasar la cuarentena. Entonces, pues, ya me Pero platicé. habría que ser tu tía Mónica para hacer buenos postres, ¿eh? Sí, eso sí. Sí he probado sus galletas específicas, bueno, sus galletas de jengibre me encantan, entonces. Todo lo que toca Mónica cuando cocina. Y pues bueno, tía, luego quería meterme un poquito más en tu trayectoria y me pareció que es importante que nos platiques un poco qué te inspiró a estudiar periodismo. O sea, un poco de tu historia y de tu trayectoria y que te llevó a estudiar periodismo de manera relativamente breve. Mira, tú tienes, según sé y para mi sorpresa, 17 años. Eres una niña sabia. Pero yo a los 17 años lo único que tenía son dudas. Y también a los 18 y también a los 19 y también a los 20. Y luego cayó sobre nosotros una enorme certidumbre que es que se había muerto mi papá. Frente a todas esas dudas, tuvimos una gran certidumbre. Cuando yo terminé la secundaria, imagínate tú que uno podía pasar de estudiar secundaria a estudiar periodismo en una escuela que se llamaba la Universidad Femenina. Cuando fui a tratar de estudiar periodismo en la Universidad Femenina, la acababan de cerrar, porque claramente se ve que las mujeres habíamos decidido ir a universidades mixtas. Entonces hice la preparatoria en un colegio que yo consideré horroroso, que no voy a mencionar para no discutir. Y luego, mi hermana Verónica, que es bastante más audaz que yo y que sobre todo era más terca, cuando mis hermanos se vinieron, cuando Carlos, mi hermano, se vino a vivir a México, ella dijo, ¿y por qué las mujeres no? Entonces yo ya había ido a la Autónoma de Puebla a estudiar letras, donde duré 5 minutos porque había un conflicto, salí por una ventana. Y entonces vine a México y entré a la Ibero para que veas cómo uno, y para que vean los chavos que nos ven lo difícil que es dar con una profesión. Entré a la Ibero y después de 6 meses dije, esta universidad se parece mucho a mi colegio. Y vivía yo en una casa de universitarias y una de ellas que estudiaba medicina me dijo, ¿no quieres venir a conocer la UNAM? Y entonces yo quise ir a conocer la UNAM y la UNAM me pareció un paraíso inmenso y precioso, no solamente por cómo eran de grandes las facultades y todo, sino por lo rica que era, por la cantidad de gente que había. Encima en esa inmensidad había jardines, había una biblioteca espectacular, una hemeroteca fantástica y muchísimo aire. Y yo dije, aquí quiero venir. Y entonces hice el examen de admisión, que yo creo que entonces era menos arduo que ahora, porque lo pasé. Y me cambié de la Ibero a la UNAM, todavía estaba vivo mi papá, y me cambié de la Ibero a la UNAM, y cuando mi mamá me dio los 400 pesos que costaba la UNAM, la Ibero, cuando me los dio para que yo pagara la colegiatura, le dije, mamá, ya no me lo tienes que dar porque ya voy a una universidad que cuesta 200 pesos al año. Entonces ya no tienes que gastar 400 al mes en mi colegio, en mi universidad. Y dije adiós, me subí al coche que le iba a dar a Aventón y me vine a México. Y el martes recibí una carta de mi papá, que ahí tengo, porque como yo tengo a mi papá en un altar, hay uno que es el del dicho, y hay uno en donde está la carta esa, una carta escrita en máquina con letras rojas, en donde me decía todo tipo de cosas conservadoras y tremendas sobre las miles de desgracias que me iban a pasar si yo me quedaba en esa universidad. Sin embargo, me quedé, y ahí había yo entrado a estudiar periodismo. ¿Por qué periodismo? Supongo que porque lo que yo sabía que podía hacer es escribir. Y no me atreví seriamente a decir quiero ser escritora, porque además nadie quería ser escritor. Todo el mundo quería, yo quería tener un trabajo y los escritores normalmente no tenían un trabajo, escribían pero no ganaban dinero. Esto de que ahora un escritor puede, o esta fortuna que yo tuve de escribir libros que se venden y poder vivir de ellos, entonces era una cosa imposible, que fue posible a ratos para algunos de nosotros y que ahora es bastante más posible. Sobre todo muchos más jóvenes quieren hacerlo. No sé cómo les vaya a ir,
pero dado que ustedes están llenos de riquezas, seguramente a nosotros nos irá bien leyéndolos. Ok, tía, y platícame, mientras estás estudiando periodismo, ¿qué figuras te inspiraron o qué libros te marcaron y te inspiraron a ser escritora? Mira, tuve unos maestros excepcionales. Yo se supone que estaba estudiando periodismo, pero mis principales maestros, mis maestros más queridos fueron el de literatura, los de literatura, porque fueron varios, el de psicoanálisis y sociedad y los de redacción. Ahí es donde me di más claramente cuenta de que lo que yo quería hacer es escribir. Los dos profesores de periodismo y literatura lo que hicieron, sobre todo uno, es darnos a leer a los escritores rusos y a los franceses del siglo XIX. Y entonces, pues, son la más grande convocatoria a volverte escritor es leer a los escritores del siglo XIX, que lo que hacían era narrar de manera lineal y contarte una historia del modo más amable, bien hecho o lleno de prodigios que pueda existir. Entonces, ese fue un toque. El otro fue que tuve un maestro excepcional que era escritor. No solamente enseñaba literatura, sino que él era escritor. Era entonces pues casi tan joven como nosotros, ha de haber sido 10 años más grande que yo. Ya ves que ahorita estamos confinados los de 70 y los de 60. O sea que él estaría confinado como a los 82. Ya no vive, pero se llamaba Gustavo Sáenz. Y él era un escritor y pudo leer en mí esta locura mastreta mezclada con Guzmán de alguien que quiere narrar. Entonces, él nos daba clases de redacción periodística 3. Pero redacción periodística 3 también trataba de escribir, o sea, se trataba de que escribieras bien. Entonces ya no nada más hacías notas qué, quién, cómo, cuándo y dónde, por qué, sino ya hacías notas más, tenías que hacer reportajes, cosas más largas. Entonces nos pidieron una vez que contáramos un choque y yo conté para Gustavo Sáenz un choque de un camión que se iba por una barranca en la carretera a Toluca y atropellaba a un pastor y a sus borregos y a otro coche. Cuando entregué eso de un día para otro, mis compañeros habían ido a las delegaciones a preguntar qué choque había ido en una esquina. Entonces, cuando Gustavo Sáenz leyó eso, me dijo, esto no lo reporteaste, esto tú lo inventaste. Claro, me lo dijo que yo me quedara después de la clase. Y me dijo, esto tú lo inventaste, esto no es un reportaje, de ayer a hoy no puedes ir a haber revisado todo eso, lo inventaste. Y entonces le dije, sí, profesor. Imagínate, era un tiempo en el que les hablaba uno de ustedes a los profesores, por lo menos yo. Entonces le dije, sí, profesor, y él me dijo, pero entonces tú lo que tienes que hacer es estudiar letras, métete a la Facultad de Filosofía y Letras. Le dije, no, yo ya no me puedo meter a ninguna parte, ya estoy aquí y aquí tengo que acabar una carrera. Entonces, él era realmente un instigador, o sea, él te alentaba a hacer cosas. Me dijo, ¿y por qué no pides la beca del Centro Mexicano de Escritores? Y yo, que era fantasiosa, la pedí y como parte de mis fantasías me dieron la... Entonces me propuse escribir un libro que a la fecha sigo sin escribir. Dije, voy a escribir un libro de una mujer joven, y esa era mi propuesta, que llega de Puebla, o sea, llega de la provincia, a la Ciudad de México y se sorprende y se arrebata con esto que ve y cuenta cómo se transforma, cómo le cambia la vida. Eso es lo que iba yo a hacer. No lo hice. Pasé un año en el Centro Mexicano de Escritores y me inhibí de tal modo, hice una amistad para toda mi vida, o más bien para toda la vida de él, porque se murió muy pronto, pero hice una amistad entrañable con Juan Rulfo, que no quería ser maestro, quería ser amigo, y entonces, no, él no me daba, no me quería enseñar a escribir. Cuando estábamos en las reuniones donde se opinaba, él era muy amable, decía, a mí me gusta mucho lo que hizo María de los Ángeles, pero nunca invirtió ni un momento en decir por qué.
En cambio estaba Salvador Elizondo, que gastaba 20 minutos en decir lo mal que estaba. Y por supuesto yo, como alumna de la señora Pilar en el Colegio Pacheco, obedecí con mucho más religiosidad lo que estaba mal que lo que estaba bien. Entonces me dio miedo escribir, no miedo, quizás reticencia, porque pensé que no iba a dar el ancho, o no sé. No escribí ese libro, a la fecha sigo sin escribirlo, a lo mejor lo escribo dentro de poco, en este encierro que parece que va a ser largo, pero entonces empecé a hacer periodismo con rigor y lo empecé a hacer para vivir de hacer periodismo. Muy rápidamente empecé en Innovaciones y luego en Excelsior haciendo artículos de opinión y después en donde me pidieran que escribiera yo. Y trabajé 10 años haciendo periodismo y difusión cultural. Fui jefe del Departamento de Difusión Cultural en una cosa que se llamaba la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la UNAM, que acababan de inaugurar esa pequeña escuelita donde yo era jefa del departamento y al mismo tiempo era subalterna del departamento, daba las conferencias del departamento, contrataba al pianista, cargaba el piano, hacía los volantes, invitaba a los estudiantes. Era yo jefa de todo. Mi único subalterno, como la escuela la construyeron en el campo, mi único subalterno era un ratón, al que yo le llevaba una zanahoria todos los días para tener a alguien que dependiera de mí, y yo trabajaba como loca. Y ahora pienso que era yo muy chispa, porque tenía 25 años, y como era tan grande andaba en patines por esa universidad, por esa subsede de la UNAM. Y luego entré a dirigir el Museo del Chopo, que, pues no sé, en Puebla no sé qué tan conocido sea, pero es un museo Art Nouveau que construyeron al final de la época de Porfirio Díaz para una exposición y que estaba tan bien construido que no era una carpa, sigue vivo. Era una exposición sobre cosas de Japón y es un edificio precioso que a mí me entregaron vacío y lleno de palomas. Y entonces, que yo hiciera ahí un museo. Y entonces dije, pues, había sido el Museo de Historia Natural. Pasaron el Museo de Historia Natural a Chapultepec y entonces se llevaron un dinosaurio muy bonito, unos huesos de un dinosaurio que había ahí, y los papás seguían yendo al Museo del Chopo a preguntar por el dinosaurio y entraban y veían vacío, ¿ven? Y el dinosaurio, entonces mi primer volante decía, el dinosaurio ya no está en el Chopo. Ven a ver tal obra de teatro, ven a aprender a dibujar, ven a aprender a escribir, etc. Dirigí el Museo del Chopo y ¿qué más quieres que te diga? Ya hablé demasiado. Después de dirigir el Chopo o al mismo tiempo, escribía. Pues qué curioso que mencionas a Juan Rulfo. De hecho, yo acabo de leer un libro de él que se llama Pedro Páramo. Entonces, pues me parece Pues interesante. leíste un clásico, evidentemente. Rulfo no escribió muchos libros, pero escribió sobre todo un clásico excepcional, 2 clásicos, porque también escribió El Llano en Llamas, y entonces, pues ya nos dejó iluminados con esos 2 libros y con esa rara manera de escribir. Tú sabes que un amigo del Gabo, García Márquez, antes de que él escribiera 100 años de soledad, le llevó a Juan Rulfo y le dijo, mire, lea, tenga para que aprenda. Realismo mágico, que es lo que Rulfo fue... Es como una especie de fundador, ¿no? Uh-huh. Pues tía, qué curioso que nos platicas que nunca pudiste escribir ese libro de una mujer. Nunca pude escribir eso, pero en cambio escribí otros. Y el primero que escribí, que se llama Arráncame la vida, es un libro que yo inventé, sin duda, pero yo que en ciencias políticas, a pesar de que estudiaba periodismo, tenía que hacer una tesis. Y una tesis yo inventé que quería investigar la vida de 5 importantísimos poblanos que fueron fundadores de una época, y no de la mejor de las épocas, pero de una época crucial para el país. Entonces, no te voy a decir los 5 que eran, pero uno de esos era el que había sido gobernador. Y entonces, a la hora que yo empecé a buscar
quién era, qué hacía, me empecé a topar con que nadie tenía muy bien idea y con que yo no era historiadora y con que yo no quería escribir una tesis sino una novela. Y entonces, y que ese personaje me interesaba, pero me interesaba más inventar otro, que se pareciera a todos esos 5 personajes que finalmente, ¿qué eran? Hombres con poder que tenían mujeres plegadas a su poder. Entonces, yo dije, ¿quién podrá contar la historia de este hombre? Y saber al mismo tiempo mucho y no saber nada. ¿Quién puede eso? ¿Quién puede saber mucho de un hombre poderoso y al mismo tiempo toparse que cuando de pronto llega a lugares en donde ya no sabe más? Yo dije, la esposa. Y entonces inventé la voz de una mujer que se llama Catalina Asensio y que lo cuenta y mientras lo va mirando cuenta la historia de él y la de ella. Yo supuestamente quería contar la historia de él, claramente conté la historia de ella. Hice la historia de una mujer que de la educación sentimental de una mujer y de cómo crece y se vuelve libre, aunque no necesariamente la veamos ser libre. Los lectores, después de que ella se queda como en vilo, suelta a su imaginación y a su derecho a existir, los lectores tienen que imaginarse qué hizo. Yo traté de imaginarme, pero y he creado varias veces mujeres que se le parecen. Por lo pronto, hice a Catalina Asensio y publiqué Arráncame la vida y abrí una puerta muy afortunada a mi vida, que fue que a lo mejor era cosa del tiempo, coincidí. Hay veces en que coincidir es más importante que ninguna otra cosa. Yo coincidí con una necesidad. Había mujeres, y sobre todo mujeres, que estaban necesitando esa historia y que se volvieron muy buenas lectoras. Y luego, con que el libro tuvo suerte y se vendió en Europa y en Estados Unidos y se tradujo a muchos idiomas y se vendió mucho en América, y entonces me abrió la posibilidad de vivir de escribir. Ya, y ya que nos estás platicando un poquito más de Arráncame la vida, ¿por qué no nos platicas también de Yo misma? Que tú y yo estamos platicando por teléfono, que pues con toda esta pandemia no ha tenido mucho éxito bueno, no has vendido muchos volúmenes, pero ¿por qué no les platicas de qué se trata el libro? Y No, la verdad no sé cuántos libros he vendido, porque ya me dijeron los editores que sí he vendido muchos, porque los puedes pedir a las librerías y los puedes pedir a la propia editorial. Ahora, por muchos que haya vendido, no he vendido cientos de miles, pero miles ya vendí. ¿Qué es lo que pretendíamos? Porque este es un libro que está hecho pues está creado por el azar y está hecho de muchas cosas que yo había escrito antes, de cosas que pensaba, de cosas que tenía escritas sueltas, de aforismos, de metáforas, de fantasías cortas, y armé con eso un libro chiquito que pudiera ser cercano y que pudiera allegarse lectores que no habían estado en los otros libros y que por puras sugerencias, que en una suerte de tweets o páginas de blog, se acercara en un libro a quién soy o a qué he escrito. Ese es Yo misma. Yo misma está hecho de eso, de tweets. He puesto muchos tweets que salieron del libro de Yo misma, y es un regalo que yo me hice porque estoy escribiendo 2 libros al mismo tiempo, lo cual no quiere decir que vaya a existir ninguno de los 2, por lo pronto existe en mi imaginación y en mis carpetas. Están llenas de cosas. Entonces estoy escribiendo 2 libros, pero no los iba a acabar de escribir para cuando cumpliera 70 años, que cumplí en octubre del año pasado. Entonces dije, yo me quiero dar ese regalo. Yo quiero tener algo para los 70 años. Y entonces hice este libro, que es como un libro de cumpleaños. Es un regalo para mí y espero que para ustedes. pues esperemos que ya muchos de aquí lo hayan comprado y ya lo hayan leído. Pues mira, si ahí lo tienes, enseña la portada. Yo no lo tengo a la mano. Mira, justo Ivonne está comentando, yo misma lo tengo ahora en mis manos y me lo trajeron de la librería. Ya lo terminé, pero cada mañana retomo una cita. Además es una... ¡Ay, qué linda!
Entonces, Ivonne ya lo tiene y ya lo leyó. Qué bueno, Ivonne, muchas gracias. Ahorita vamos a regresar a todas sus preguntas, nada más a que acabemos con esto y ahorita regresamos, pues no se preocupen, ahorita vamos a retomar todas sus preguntas. Pero otra cosa, tía, que me pareció muy importante tocar, y más porque ahorita es un tema que está muy sonado, es el movimiento feminista. Y yo vi que en uno de tus discursos dijiste que al movimiento feminista hay que tratar de comprenderlo y acompañarlo. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco más cuál piensas que es tu rol en este movimiento y por qué crees que hay que comprenderlo y acompañarlo? Mira, bueno, comprenderlo y acompañarlo si eres hombre. Entrar en él si eres mujer. Bueno, incluso los hombres pueden militar en el feminismo, sin duda. A mí lo que me dio el feminismo fue la certidumbre de que yo tenía que aprender a ganarme el dinero de los zapatos que me ponía para poder caminar con él a donde se me diera la gana. Si tú te haces una profesión y dices, yo con esta profesión me gano la vida y por lo tanto hago con mi vida lo que creo pertinente, ahí inevitablemente te conviertes en una mujer feminista, aunque digas que no, porque hay muchísimas mujeres que trabajan, que litigan, que se vuelven fuertes en el mundo, que tienen... Pues, yo no soy feminista, es que no saben lo que es ser feminista. Ser feminista es bastarte a ti mismo y hacer con tu vida lo que creas pertinente hacer, no lo que otros quieren que hagas con tu vida. Al mismo tiempo es por acompañar, quiero decir, es acompañar a otras mujeres a resolver el problema de ser mujer. Para nosotros, y yo creo que para todas quienes están viendo esta conferencia, no ha sido difícil sobrevivir siendo mujeres. Ha sido complicado, pero no nos ha puesto en riesgo la vida, no necesariamente por ser mujeres. Pero sí vivimos entre gente que por ser mujer es golpeada todos los días. Y entonces tiene que sobrevivir a eso y luego ser acompañada en eso para librarse de eso. Esta mujer de la que les hablaba, que se quedó conmigo en este encierro, vino conmigo a la marcha feminista del 8 de marzo. De marzo. Y entonces, del 8 de marzo. Y fuimos al Monumento a la Revolución. Ella estaba aquí y le dije, Ángeles, te voy a dar una cosa morada y vámonos a la marcha. Y entonces ella me dijo, ¿pero a dónde me está usted llevando? Y le digo, vas a ver. Entonces llegó conmigo a la marcha y empezó a ver todos los letreros de ni una más, de a mí me pegaron ya no más, ese tipo de cosas. Y ella decía, uy, si esto hubiera existido en la época de mi mamá, de la que nos hubiéramos salvado. Entonces, acompañar a eso, no nada más a ella, al sinnúmero de mujeres a las que uno tiene que contagiar de la certidumbre de que no puede ser abusado, por muchísimo menos por el hecho de ser mujer. Sí, también creo que es muy importante lo que mencionaste, que muchas mujeres dicen que no son feministas, pero también creo que muchas, o sea, bueno, el movimiento se ha radicalizado un poco, entonces la gente pues ha tratado de distanciarse de ese movimiento por tratar de no pues ligarse con igual y, porque pues obviamente últimamente, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo fue un poquito más radical y pues algo se podría decir un poco, bueno, algo que pues, fue diferente y que marcó nuestro país, porque pues antes las protestas eran un poco más pacíficas, se podría decir, pero pues yo creo que... Es muy complicado, mira, porque nosotros, ha habido varias olas de feminismo, sí, pero quienes estuvimos en una de esas olas no nos revocó la ola y nos salimos a la playa, nos quedamos allí flotando atrás, ¿no? Y haciendo nuestras vidas y trabajando con los demás. Ahora, esta ola de niñas que tienen eso, entre 17 y 25, 30, están muy enojadas. Hay muchas que tienen toda la razón. Hay entre ellas niñas que fueron violadas. Hay entre ellas gente que no soporta el horror de saber que hubo crimen. Eso, están mucho más conscientes de eso. Yo no estoy quizás de acuerdo con el método, pero entiendo que haya quien está dispuesto a destruir lo que para ellas es el símbolo de una cultura que las ha oprimido. Yo no podría, para empezar, me aplastan a mí misma en una marcha feminista de las que corren. Una de mis amigas en la marcha a la que yo también fui, pero caminé con prudencia, hubo una como
corrida y a ella se le rompió un tobillo porque iba caminando muy pacientemente como en los viejos tiempos, ¿no? El que no brinca es macho y no sé qué, y de repente vino una ola de furia que la llevó a ella como parte, pero yo sí entiendo mucha de esta furia. ¿Y qué es entender? ¿Cuál es la diferencia entre entender y comprender? Yo creo que entender es abarcar con la cabeza, comprender es abarcar con el cuerpo todo. Y entonces yo no puedo decir que esa furia la he llegado a sentir, la entiendo. No la he tenido que padecer. Entiendo que quien la sufrió, que quien tiene una hermana que se murió en un aborto, está muy enojada y con razón. Sí. No te aflijas. Te dará tiempo de militar en varios feminismos. Sí, claro, y más como dices, yo lo veo mucho en niñas de mi edad, porque pues justo somos las que estamos apenas entrando en pues esta nueva pues, corriente, nueva ola del feminismo. Pero pues, bueno, antes de que pasemos, bueno, quiero como... Que luego se prenden los micrófonos. Ya. Te perdí, ¿ya regresaste? Ya, ¿me escuchas? Sí. Antes de que empecemos con preguntas, porque ya vi que tenemos bastante, me gustaría que pues hagamos un cierre que esté más dirigido a pues, jóvenes que están pensando en estudiar pues, letras o literatura o que están pensando en ser escritores. Entonces, mi pregunta es básicamente, ¿qué les dirías a esos jóvenes que pues, quieren ser, que aspiran a ser escritores? Pues mira, hay una recomendación práctica que es, si tú quieres ser escritor, escribe. Escritor es el que escribe, a cualquier edad. Entonces, si están empezando, pues escriban 3 frases al día o escriban lo que hicieron en ese día. No necesariamente traten de inventar una historia, cuenten su día. Y su día corto o largo, y un día cuenten, hoy comí helado de fresa, y otro día dicen, hoy me enamoré de tal manera y sufro de esta otra. Cuando uno tiene la edad de ustedes, normalmente, y está escribiendo un diario, normalmente escribe solamente los días tristes. Yo lo digo por experiencia, me deshice de varios de esos diarios. Siempre los días previos a la regla escribía parte del diario, y un día que me lo encontré dije, qué horror, estaba yo siempre sufriendo, no lo vayan a ver mis hijos. Y entonces dije, mejor ese diario que no existe. Entonces yo lo que digo es que para que te reconozcas, el chiste es ir escribiendo todos los días. Y ojalá y yo hubiera guardado las cosas que me pasaban a mí cuando tenía 17, 18, 19, 20 en una frase diaria. Ahora escribo a veces una frase y a veces 3, y a veces una página y a veces 5. Sin duda no tuve documentada mi adolescencia más que en mi memoria, pero sí tengo documentada una parte de la adolescencia de mis hijos. Porque cuando mis hijos tenían 17 y 20, una parte crucial de mi vida eran ellos. Siguen siendo, ¿eh? Pero como vivían en mi casa, entonces yo los veía estar felices o no. Veíamos una película junta, Catalina tenía un novio, Mateo tenía otra, luego no tenía ninguno, y yo iba documentando todo eso. Entonces yo les digo a mis hijos, ustedes lean mi diario de 95, de 97, de 2000, van a encontrar unas cosas padres sobre ustedes. Pues qué triste que nunca Bueno, esa es una, la de que escriban. La otra es la de que observen. Y una tercera es la de que escuchen. Hay que ver a los demás y hay que oírlos. Si uno quiere ser escritor, tiene que aprender a oír a los demás, a mirarlos y a oírse a sí mismo y a escribir. Esa es una. Y la otra es que escribir es un trabajo. Puede ser una diversión y entonces te tienes que buscar un trabajo. Pero escribir no nada más es hacer un poema diciendo, oh, las hojas, cómo se mueven esta tarde en que te añoro. Está bien, pero el chiste es que escribir es también una disciplina. Entonces eso también hay que saberlo cuando uno quiere ser escritor, que no nada más te sientas 10 minutos al día, que te tienes que sentar 5, 7, 8 horas.
Cuando tienen tu edad, no, porque tienen que hacer la tarea de la prepa y luego la de la universidad. Y habrá quien quiera ser médico. Jaime Sabines quiso ser médico. Estudió medicina 2 años y luego dijo, bueno, no quiero ser médico. García Márquez estudió leyes 2 años y luego dijo, no quiero estudiar leyes. Pero muchas veces hay que buscar por varios lugares antes de llegar a donde vas, ¿no? Pues sí, yo creo que es algo que le va a servir a muchos jóvenes que nos están acompañando hoy y que, bueno, espero que No haya... los quiero preocupar. Pero pues bueno, hay que ser, al fin y al cabo hay que ser realistas. Yo creo que también es algo muy importante y más viniendo de ti, que creo que tú has, bueno, pues con la experiencia que tienes, supongo que, bueno, creo que pues es un consejo muy válido y yo espero que no los estés espantando, no se espante nadie. Yo creo que pues No, van a ver que es bonito. sí. Y pues bueno, tía, nada más para, antes de pasar a las preguntas, para cerrar, yo sé que ya platicaste un poco que pues este libro que ibas a escribir de la mujer que viene a Puebla, bueno, de Puebla que llega a México, pero pues para cerrar me gustaría que nos platiques de manera muy breve qué le espera Ángeles Mastretta en los próximos años. ¡Qué horror! Te dejé de oír a la mitad, pero bueno, a propósito del libro ese que iba yo a escribir y no escribí, supongo que lo escribiré ahora, porque ahora uno necesita para escribir, necesita distancia. No nada más necesitas ponerte a hacerlo, sino distancia. Yo ahora mismo me puedo no nada más acordar de la vida de entonces, sino imaginármela. Y para escribir hay que imaginar también. Imaginas más fácil lo que tienes lejos. Entonces yo creo que yo voy a poder recuperar eso que me pasó. Mira, parece que estoy viendo a Graciela Soto cuando yo estaba estudiando. Aquí vimos que estaba Graciela Soto con su hija Grace. Bueno, ahora que te estoy hablando de ellas, yo estaba en la UNAM y Graciela se había casado y se había venido a vivir a México. Y yo la fui a visitar y tenía esta niñita subida en una silla como en donde le daba de comer, igualito que ahora yo les doy a mis nietos. Entonces, pues si yo hubiera escrito ese libro que yo quería escribir de esa niña que llega a la ciudad, bla, 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 no sé qué idea hubiera tenido de Graciela y de su niña, ni siquiera sé si hubieran entrado en ese libro, porque yo estaba llena de otras fiebres. Ahorita sé que entrarían porque conozco ya también la fiebre que es ser mamá y la emoción que es tenerla y a dónde vas cuando la emprendes. ¿Ves? Pues muchas gracias, tía. Es la verdad todo lo que yo tengo preparado, pero pues creo que deberíamos... Bueno, ya tuviste mucho. Pero creo que deberíamos dejar tiempo para pues, algunas preguntas. Ya vi que hay bastantes en el chat, porque pues siempre nos falta tiempo para preguntas, entonces pues creo que deberíamos de proceder con eso. Y si quieres yo te las puedo ir leyendo y tú puedes ir pues contestando lo que creas apropiado. Muy bien. Hay que ver una cosa. Trata de repente, si hay preguntas parecidas, agrúpalas, dices los nombres porque yo luego me extiendo demasiado y no da tiempo de leerlas todas. O trato de decir sí, no, no, sí. ¿Cuántas preguntas tienes? De las que puedo contar en el chat, tenemos como 10 Ah, bueno, 10 nos da tiempo. hasta ahorita. Pero lo que pasa es que la gente se va animando. Sí, y ya para el final van haciendo más preguntas y es cuando ya nunca da tiempo. Pero la primera pregunta creo que está muy sencilla, la puedes contestar de manera muy breve, que es ¿cuál es la canción que bailas, querida Ángeles? Porque lo leí en uno de tus artículos de Nexos y justo ahora no lo recuerdo. Esto lo pregunta Ivonne. Ah, es que voy bailando diferentes canciones. Creo que la canción que estaba cantando cuando escribí el artículo de Nexos de hace poco, estaba cantando There are places I remember all my life. Estaba bailando Beatles, pero normalmente bailo mucho con Sabina y Serrat. Hay un disco de un concierto de Sabina y Serrat que es lo más práctico, sobre todo para las mujeres de mi edad, de bailar, porque como son Sabina y Serrat, hay música muy rápida y luego una que va despacio. Entonces tú puedes ir muy rápido y luego simplemente caminar o moverte con la música. Entonces, ese es muy bueno. Además, dura como 1 hora. Puedes nada más hacer 1 hora. Pues bueno, ahí está la respuesta para Ivonne. Y Rocío pregunta, ¿en sus libros da la impresión de que son apuntes autobiográficos o retomados de personas muy cercanas a usted? ¿Qué tan cierto es esto? Claro, mira, ahora han inventado una cosa que se llama autoficción.
literatura de autoficción. O sea, la gente habla de sí misma y hace un libro. Yo lo que digo es, me lo estaba diciendo el editor el otro día, lo que tú has hecho toda tu vida ha sido literatura de autoficción, menos en las novelas, quizás, ¿no? En la Arráncame la vida, en Mujeres de ojos grandes, en Mal de amores, en Ninguna eternidad como la mía, en Maridos. Ahí cuento cosas que tienen que ver conmigo, pero normalmente las imaginé. Pero en todos los demás libros, en El cielo de los leones, El mundo iluminado, El viento de las horas, La emoción de las cosas, todos estos libros están hechos de pequeños ensayos que tienen que ver conmigo, sin duda. Perfecto, pues. Y por eso les digo que si quieren escribir, empiecen esas cosas. Y la siguiente pregunta. Y voy a dar, a propósito de lo que no dije hace rato, cuando cuenten cosas, traten de empezar simplemente contando. Pueden poner una reflexión al final, pero cuenten primero que nada. Ese es un gran ejercicio. Como para bailar, tienes que saber primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Para saber qué escribes, tienes que aprender a contar. Una de las cosas esenciales para escribir es saber contar. Bueno, ya me distraje. ¿Qué pasó? No te preocupes, tía. Muchas gracias por responder las preguntas que llevamos. Y Rosy pregunta, ¿qué nos puede decir de su libro La pájara pinta? Fíjate, siempre lo olvido. Yo escribí ese libro cuando creía que la poesía era una cosa más fácil de lo que es. Digo ahora que poetas son solamente los que después de muertos se quedan en nuestro ánimo, aunque nada más hayan hecho prosa. Yo escribí ese libro de poesía. Eso va a ser una anécdota divertida, pero la voy a contar rápido. Yo tenía, no un pretendiente, un pretendido que me enseñó, en la época en la que tenía yo la universidad, andaba en patines y eso, me dijo que iba a entrar a un concurso de poesía que se llamaba el concurso de poesía de Aguascalientes. Y me enseñó lo que había escrito y yo lo leí y dije, uy, de esto tengo en mi casa un montón, en cuadernitos y en papeles. Y entonces dije, pues el pretendiente, el fin de semana no voy a hacer la tesis, voy a hacer un libro con todo lo que tengo. Y entonces escribí La pájara pinta y la mandé al concurso de poesía de Aguascalientes y gané. Si se necesitaba algo para acabar de perder al pretendido, lo perdí en esa instancia. Y entonces ese libro, que no he vuelto a publicar porque tengo conciencia de mí misma, es un libro que yo creo que cuenta un estado de ánimo. Es un juguete. Qué bueno que les gustó. ¿Quién te lo preguntó? Me lo preguntó Rosy. Bueno, sale como Rosy D. No sale esa. ¿Cuántos años tiene Rosy? Que lo diga. A ver si lo pone en el chat, a ver si puede. Bueno, tú pregúntame la que sigue y luego aparece Rosy. La siguiente, tía, es de Marta. Y Marta pregunta, ¿te gusta la poesía? ¿Y quién es tu poeta favorito? Y gracias por este espacio, siempre seré admiradora tuya. Ay, qué linda. No, yo soy un gran lugar común con la poesía. Y parece que soy una posada. Pero fíjense, aquí vive conmigo. No tenía yo planeado contestar esta pregunta, pero aquí vive conmigo la lírica de Sor Juana. Yo creo miren, yo abro a Sor Juana en cualquier página, ¿eh? Aquí. Pedirte, Señora, quiero de mi silencio perdón. Ve nada más. En lugar de me callo porque se me da la gana, dice, pedirte, Señora, quiero de mi silencio perdón. Y por donde lo abras te encuentras un modo excepcional de decir cosas. Y a nosotros, la señor Rossi, se llamaba la señor Rossi, en la secundaria, en segundo de secundaria, nos dio a leer los sonetos de amor de Sor Juana. Ya saben, Feliciano me adora y le aborrezco, Lizardo me aborrece y yo le adoro. Y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mis sentidos. Aquel por pedir lo que no tengo y aquel por no tener lo que le pido. ¿Quién a tu edad no tiene a alguien a quien le pida y no le dé y alguien que le pida y a quien no quiera darle?
Y teníamos eso, más chicas que tú, teníamos 14 y 15. Y yo en lugar de oír boleros, leía a Sor Juana. Entonces, ya se quedó para siempre de mi amiga. Pero, pues sí, esa es mi poeta predilecta. Y todo el siglo de oro. Y bueno, ya lo dije. Sabines que además de mi amigo, pues es amigo de todos ustedes, ¿no? Ya apareció Rosy, tía. Dice, gracias por su respuesta sobre la pájara pinta. Rosy es Rosy Domínguez, tiene 66 años, vive en Atlisco y estudia en la UNAM. Ya ves, es mi amiga, es de mi edad. Y esta no es una pregunta, pero Esther dice, ay, déjame la encuentro, porque Esther dice, gracias por tus libros, en esta novedad de la cuarentena te he leído y me ha hecho analizar mi mundo, mi historia, mis antepasados, he llorado y también reído mucho. Gracias. Ay, gracias a ti. Oye, y eso que no avisamos de este encuentro, ¿eh? Tú avisaste, pero yo no sé cómo llegó Esther aquí, por ejemplo, ni Rosy. Pues yo saqué... Muchas gracias. Sí, gracias a todos por estar aquí. De hecho, tía, yo saqué la convocatoria a través de Instagram y pues supongo que mucha gente llegó por ahí porque pues ahí, bueno, la verdad es que inscribirte es muy rápido, muy fácil, entonces pues supongo que la mayoría se inscribió por Instagram, pero muchos también son pues familiares y pasamos el link a través de WhatsApp, entonces pues... Y Víctor pregunta, ¿cuál debería ser la perspectiva actual de la novela costumbrista? Ese es exactamente lo que yo me pregunto todas las mañanas. Porque yo quisiera, yo creo que lo que dije hace rato, la autoficción, es muy probable que la perspectiva actual de la novela costumbrista sea la autoficción. O sea, a mí, ¿qué me pasa? Y a partir de lo que me pasa a mí, ¿qué les pasa a los demás? Entonces, bueno, novela costumbrista. ¿Quién hacía novela costumbrista? Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Pues Pérez Galdós contó cómo se vivía en su mundo. Y pasa el primer capítulo de la novela Fortunata y Jacinta, que dura como 70 páginas, contando una ida al mercado en la Plaza de España, en la Plaza Mayor en Madrid. Y entonces nunca llegas, ¿dónde está Fortunata? ¿Dónde está Jacinta? No, ahí apenas hay un señor que luego va a trabajar en la casa de la mamá del marido de Jacinta, y para eso ya nos contó cómo ya nos habló de los mantones de Manila, ya nos contó qué se vendía, cómo se hacía el jabugo, miles de cosas, miles de costumbres antes de llegar a quienes eran Fortunata y Jacinta. Eso ahora ya no se puede hacer. Se puede, pero no necesariamente la gente te va a seguir. Ahora todo va mucho más rápido. Y las costumbres, lo que pasa ahora en la Plaza Mayor, en España, tú te metes a internet y lo ves. No necesitas, lo que necesitas es que te cuenten cómo lo vive una específica persona. Entonces sí, cuando llamas a la autoficción dices, yo cuento esta plaza, cuento la Puebla de cuando yo era niña. Y entonces se vuelve un poco ficción. No sé cuándo, creo que en el último artículo de Nexos conté cómo era la 15 Sur, que, bueno, tus bisabuelos vivían en la 11 Poniente, muy cerca de la 15 Sur. La 15 Sur y la 11 Poniente hacían esquina. Entonces, todo ese espacio yo lo puedo recuperar calle por calle y puedo decir quién vivía dónde, y cada una de esas familias tiene una historia que yo podría contar. A eso yo lo llamo la serpentina poblana. Tú jalas una historia y dices, Verónica, mi hermana, y sale una historia, pero esa es tan larga que cada es una enciclopedia. Mi hermana es una enciclopedia, cuenta entre mis posibilidades. Pero bueno, quien sea, la señora Machi Lozano que vivía en la esquina, y la sacas, ya están sus hijos, y su hija, y su marido, y su mamá. Y como eso, ahí hay un montón de costumbres. Bueno, estábamos en la novela costumbrista, eso es. Perfecto, tía. Pues muchas gracias. Esa es la respuesta para Víctor. Y seguimos con Carla, que pregunta,
El libro de Mujeres de Ojos Grandes es muy bello. ¿Qué nos puedes platicar de él? Ese libro de Mujeres de Ojos Grandes yo lo escribí porque, bueno, por muchas razones, pero nació mi hija Catalina, que tiene ahorita 35 años. A las 3 semanas de nacida se estaba muriendo. Ya no voy a contar por qué. El caso es que fuimos a dar al hospital y que ella estaba muy enferma y que yo enloquecí de aflicción. Y entonces, pues no, ni en los rosarios, ni nada de esas cosas. Catalina estaba en un cuarto de terapia intensiva con muchos otros niños y entrábamos de 12 a 1 y de 6 a 7. Y entonces entrábamos muchas mamás al mismo tiempo. Y yo veía a todas las demás haciendo cosas fijas y yo decía, ¿qué hago para que esta niña se quede viva? ¿Qué hago? ¿A quién le pido? Y entonces empecé, para pasar el tiempo, como no podía yo servir de nada, para pasar el tiempo junto a ella, empecé a pensar en sus antepasadas. Yo dije, esta niña, yo tuve a Mateo y luego a Catalina, y después de Catalina me ligué el mismo día que Catalina nació. Y yo dije, si esta niña se muere, la cadena de la que viene se acaba. Y entonces yo empecé, claro que con eso no conseguí que se aliviara, pero yo empecé a acordarme de mis tías y las cosas raras que hacían y cómo unas eran más libres que otras. Y bueno, cuando salimos del hospital yo decía, fue por las tías, y Héctor decía, fue por los doctores. Y creo que los dos teníamos razón. A mí esa tristeza enorme me regaló una enorme alegría, que fue la de crear, inventarlas y al mismo tiempo contarlas, porque algunas son ciertas y otras no, algunas tienen un pedacito de verdad y un pedacito de mentira. Es un libro que yo quiero mucho y que también me ayudó a salir de la voz, de la voz narrativa de Catalina Asensio. Catalina Asensio, el personaje, tiene una voz que yo no podía seguir teniendo, porque yo no podía seguir hablando como hablaba ella, yo tenía que encontrar mi voz como escritora. Y la voz de las Mujeres de Ojos Grandes y la de Mal de Amores, quizás la de los demás libros, se parecen más a mí que la de Catalina Asensio. Y pues finalmente ya vamos a terminar con Natalia, que Natalia pues comentó varias veces, pero te quiero leer rápido algo que puso al final y luego su pregunta. Natalia dice que te leyó por primera vez a los 16 años, ahora tiene 32, y desde entonces sintió que alguien la entendía y le encanta leerse, puso entre comillas, me encanta leerme en ti, encuentro en tus libros los pensamientos que yo no pude escribir, gracias. Y después su pregunta es que ¿cuál es tu película favorita y por qué? Ya voy a empezar con qué 3 palabras me describo. Pues yo tengo muchas películas favoritas, pero tengo enorme pasión por las comedias musicales, lo cual es el colmo, porque ahí puedes poner a varias, pero luego yo tengo pasión por lo mismo, casi te diría que hago, por las novelas de costumbres, por las películas de costumbres. Entonces voy a decir ahora, porque necesitamos 3, y África Mía, para que sí se pongan a hacer la tarea y disfruten esas 3 películas el día de hoy. Y muchísimas gracias por leerte en mí. Yo me leo en ustedes miles de veces y no digo me debo, pero me doy el deber de escribir aun cuando tengo mucha flojera, con la esperanza de encontrarme lectores como ustedes. Y debía decir lectoras porque parece ser que este ha sido un club solo de mujeres. Sí, de hecho, en Instagram pues... no, nos preguntó Víctor. Hay que decir. Tenemos a Víctor y sí tenemos a algunos hombres, pero de hecho en Instagram cuando analizan las estadísticas dice que muchas más mujeres respondieron a pues, la promoción y a la invitación a esta pues, conversación. Entonces, pues, supongo que tenemos más mujeres. Eso no está mal, porque voy a terminar diciéndoles una cosa. Novelas siempre han leído más las mujeres que los hombres. Los hombres leen ensayos, leen biografías, leen libros de historia, leen libros de análisis político. Ficción, novelas, siempre han leído.
O sea, los escritores del siglo XIX, Balzac, Dickens, Tolstoy, no hubieran existido si no hubiera habido mujeres lectoras. ¿Por qué existe ahora la literatura de las mujeres, escrita por mujeres y leída por mujeres? Pues normalmente porque ahora las mujeres compran los libros que quieren. Entonces, del 19 para acá, tenemos ese privilegio. Leemos lo que queremos. Creo que dice aquí que ya se acabó nuestro tiempo. Déjenme ver. Sí, ya, sí, de hecho. Ya me dejé de conectar, ya me mandaron. Adiós. Pues gracias a todos por estar aquí. Ya terminamos esta pues, conversación y gracias, tía, por acompañarnos y por dedicarnos el tiempo. Gracias también por apoyarme a mí y a la organización. De verdad te lo agradezco mucho. Y nada más les voy a poner el link en el chat porque, como les voy a decir, se va a publicar esta pues, conversación para que la puedan revisitar. Entonces, pues eso es todo y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, chicas. Gracias. Que estén muy bien, amigas. Hasta luego. Gracias a todos.